Cordial saludo, soy el estudiante Roberto Tirado del curso de Electrónica de Potencia. Para esta fase final, fase 5, tenemos la actividad de desarrollar la simulación y análisis del resultado obtenido. Finalmente se debe simular el circuito conversor de C a C diseñado, el cual debe satisfacer las siguientes especificaciones: voltaje DC de entrada de 12 o 24 voltios a un voltaje de salida AC de 120 voltios a 60 Hz con un transformador elevador. Para esto hemos realizado nuestro circuito. Tenemos las etapas que comprenden todo el circuito. Para esto tenemos nuestra etapa de control, etapa de potencia, etapa de filtrado, nuestro osciloscopio y el generador de señales con un comparador de señales. En la etapa de potencia, en la etapa de control tenemos, está compuesta por unos transistores en cascada Darlington, que son estos de acá. Tenemos nuestra etapa de potencia, que la comprende compuesta por un puente H con los transistores IGBT. Tenemos nuestra etapa de filtrado, tenemos la etapa de elevación, aquí elevación del voltaje con un transformador elevador, que es el que va a asumir el trabajo de elevar el voltaje que sale de nuestro puente H con los transformadores IGBT. Usaremos un osciloscopio, el cual nos permitirá observar las señales del circuito. En esta parte inicial tenemos el generador de señal. En la parte del generador de señal tenemos la generación de la señal triangular, la cual hacemos por medio del generador de señal. Igual aquí tenemos en la generación de la señal sinusoidal, que también la hacemos con el generador de señal. Para esa señal sinusoidal hemos utilizado una frecuencia de 60 Hz. Aquí lo podemos ver, una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 6 voltios. Y para nuestro generador de señal, para la señal triangular, utilizamos una frecuencia de 1200 Hz con una amplitud también de 6 voltios. De igual manera, pues podemos observar, como nos pide la guía, tenemos el circuito alimentado con 12 voltios para hacer la elevación con nuestro transformador. Tenemos 12 voltios en el circuito. Básicamente lo que se espera al final del proceso que se hace con esta señal DC con el circuito es que se pueda convertir a través de este puente H, de este elevador, de ese transformador elevador, obtener una señal o obtener un voltaje de 120, que es el que en este caso nos están pidiendo y el que necesitamos obtener. Bueno, de esta misma manera, bueno, estas dos señales, aquí tenemos un comparador. Bueno, las dos señales que se generan la introducimos a un comparador de señales y nos genera en la salida una señal SPWM. Con esta alimentamos la parte de control a los transistores, que son los que finalmente nos controlan el switcheo de los IGBT del puente H. Y pues seguido de esto, los IGBT son los que hacen la etapa de potencia y luego nos generan la salida de tipo sinusoidal para que el transformador nos eleve el voltaje, en este caso a los 120 voltios que se espera para el circuito. De esta manera entonces vamos a hacer la simulación para mirar cómo funciona nuestro circuito. Bueno, aquí tengo todo, vamos a apagar todos los canales
Vamos a apagar todos los canales. Para comenzar, primero tenemos la señal triangular, que es el canal A. Entonces vamos a abrir nuestro canal A para mirar cómo se genera nuestra señal triangular. Luego tenemos nuestra señal sinusoidal, que tenemos aquí en el canal B. Vamos a liberar la señal, miramos cómo viaja nuestra señal por el circuito. Igual de esta misma manera tenemos acá nuestro canal C, que es la señal introducida por el comparador de señales para que nos genere la señal SPWM, esta que tenemos acá. Vamos a mirar cómo se genera la señal por medio del comparador. Esta es la señal que se nos genera en el comparador para así obtener la salida de la señal SPWM, que la señal que ingresa a los transistores, que es la señal SPWM. Controlan el puente H de los IGBT. La salida en AC de la etapa de conmutación es esta señal que vemos aquí. De esta misma manera podemos ver la señal sinusoidal que se nos genera en esta parte de acá. Bueno, aquí se puede observar un poco, nos está generando un voltaje AC de 11.23, más o menos se mantiene el voltaje para nuestra señal. De esta misma manera se puede observar acá pues que tenemos una salida en el transformador elevador 113, 110, 112 voltios, pues no se mantiene a los 120 como tal, pero pues es una señal muy aproximada para el circuito. Aquí miramos, esta es la señal, la señal resultante, que es esta de acá. Vamos a abrir el canal para mirar cómo se genera la señal después de la etapa del transformador elevador, que nos genera este voltaje, donde se está elevando ya los 12 voltios DC a AC, que es lo que fundamental o básicamente es la función de nuestro circuito, y nos da un voltaje de 112, 113 resultante. Para eso prácticamente vamos a cerrar los canales para observar la salida de la señal. Esta es la salida de la señal, prácticamente una señal sinusoidal. Esta es la salida después de nuestro transformador elevador y después de hacer toda la etapa de conmutación, todo el circuito. Aquí podemos observar el funcionamiento del circuito. Y nuestra señal resultante es prácticamente una señal sinusoidal, la cual obtenemos después de hacer el proceso con nuestro puente H con los IGBT, nuestro circuito en general. Gracias a todos por la atención prestada. Feliz noche.